En este caso, la persona invitada es Ana Carrasco Conde, es filósofa con una ya considerable trayectoria, especializada en distintas áreas, aunque la especialidad, pero ella, digamos, su formación fundamental inicial está en el ámbito del idealismo alemán. En particular, es una de las no muchas especialistas que hay en España en la obra de Schelling. Más allá de eso, a todo el idealismo, digamos, a todo el contexto postkantiano, incluye también, por supuesto, el romanticismo, en el que ha publicado bastantes trabajos, y además otras áreas y otras facetas, pero no me voy a extender mucho. Tiene una amplia trayectoria también en publicaciones, desde luego en artículos de revistas especializadas y demás, pero lo que me parece más destacable son los distintos libros que ha ido publicando, porque van todos en una línea bastante homogénea, de manera que ella, de algún modo, su especialidad es casi, podríamos decir, más allá de ese trabajo estrictamente de historiadora de la filosofía, está muy vinculada al mal. Ciertamente el concepto de mal que ella empezó a elaborar estaba ya en la tesis, en una obra importante de Schelling, donde se hace una aproximación a esta cuestión del mal, y de ahí ha ido publicando distintas obras. La primera de ellas, Infierno Horizontal, que es una obra, digamos, que tiene un subtítulo, si no recuerdo mal, Ana, es La destrucción del yo, y de ahí luego ha ido, digamos, avanzando. Estamos hablando de ensayos, no solo monografías en el sentido estricto, sino ensayos con una extraordinaria capacidad para la escritura y, por tanto, atractivos para el lector. El siguiente ensayo, si no recuerdo mal, Ana, es La limpidez del mal, que es una elaboración en torno a Schelling y al concepto de mal que elabora, sobre todo en el escrito de la libertad. Y luego pues, ha publicado un libro, todos ellos, estos tres primeros en Plaza y Valdés, una editorial hispano-mexicana, Presencias irreales, donde sigue ahondando en la cuestión del mal para culminar en un último libro por ahora, pero enseguida va a estar listo el siguiente. Ese último libro por ahora es Decir el mal, publicado en Galaxia Gutenberg, que tiene como subtítulo La destrucción del nosotros, es decir, que tiene cierta continuidad con su primera obra, Infierno Horizontal, y ahora está, digamos, a punto de terminar y para salir a la publicación, entiendo que, no sé si a finales de este año, bueno, eso ya se llama, creo, Morir en común o Muerte en común, ¿no? La muerte en común. La muerte en común, bueno. Hola, ¿se me escucha? Hola. Esa es, digamos, hay otras obras, tiene luego una trayectoria pues, de investigación en distintos países y con invitaciones en Alemania, en Francia, en Brasil, en Argentina, en Chile, donde yo la invité cuando yo trabajaba allí. Y bueno, pues digamos que no os voy a aburrir con un currículum académico porque no es el lugar ni el momento. Así que nada más, darle la bienvenida a Ana, agradeceros la presencia y tienes la palabra, Ana. Bueno, ya le he dicho hola, que no sabía que estaba el micrófono abierto. Bueno, pues en primer lugar me corresponde dar las gracias. Las gracias, por supuesto, a quienes me han invitado, por supuesto a Juan José Lara Peñaranda, por supuesto a la Facultad de Filosofía, por supuesto a Vicente, pero sobre todo darles las gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarme y sobre todo por el interés que les suscita o les pueda suscitar el problema del mal, porque yo entiendo que sobre todo si han venido a esta charla, o no sé cómo llamarla, quiero pensar que es más por el tema que por la persona, es decir, que les preocupa el problema del mal. Y me parece que es importante dar las gracias porque es verdad que no es un concepto especialmente agradable de tratar, pero también, curiosamente, la forma que ha tenido de tratarse desde la filosofía, ¿no? Y es un poco, hablaba Vicente de esa trayectoria, ¿hay un pitidito o soy yo? Hay un pitidito, ¿verdad? ¿Me alejo un poco, quizá? Que se mueve. ¿Eso qué es? ¿Para bajar el volumen? Para apagarlo. Bueno, ¿se me escucha? Me preocupaba más que les molestara a ellos que a mí.
Bueno, lo que les estaba comentando, que normalmente es verdad que el problema del mal es un tema un tanto espinoso y un tanto desagradable de tratar, pero curiosamente, y es una de las, y es retomo un poco lo que estaba comentando, en esa trayectoria que les ha contado Vicente, es verdad que a mí me preocupaba el problema del mal y estaba intentando dilucidar un poco qué implicaciones tenía. Y una de las motivaciones principales que han marcado un poco el desarrollo, y además son temas que me gustaría tratar con ustedes hoy, es que normalmente cuando afrontamos el problema del mal partimos de demasiados prejuicios, es decir, pensamos que sabemos lo que es el mal, pero no nos preguntamos exactamente qué es. Muchas veces consideramos que el mal es el mal del otro más que el mal que nosotros cometemos. O sobre todo, muchas veces, y esto es lo que me parece que habría que criticarle a la filosofía, utiliza conceptos de tal manera que se vuelve un tanto insensible, ¿no? Y eso es una cosa que me preocupaba, ¿no? Hay un comienzo muy conocido, por lo menos para los que estudiamos filosofía, en la Teodicea de Leibniz, y dice: hay dos laberintos en los que la razón a menudo se pierde. Uno es el problema de la infinitud y del infinito, y otro es el problema del mal. Y cuando empieza a hablar del problema del mal, hace una caracterización de un mal metafísico. No se preocupen, que esto no es una clase, no se preocupen. Del mal moral, el mal metafísico, el mal físico. Pero claro, en esos conceptos del mal, si tú lo aplicas a la realidad, no queda bien. Quiero decir, hacemos un repaso de la historia de la filosofía y decimos, venga, vamos a ver, vamos a rastrear qué respuestas nos han dado los grandes sabios, los grandes pensadores. Y vemos que una de las primeras es de Platón, que viene también de Sócrates, ¿no? Según el cual el mal es ignorancia. Así que el mal tendría que ver con que no sabes, con que te equivocas y entonces haces el mal sin saber. Claro, tú dile a una víctima de genocidio que quien ha matado a tu familia lo ha hecho por ignorancia. Bueno, creo que ese concepto a veces vale, a veces es cierto que hacemos el mal por ignorancia, pero otras veces no. Otro de los conceptos que se ha dado en la historia de la filosofía es que el mal es privación de bien. Entonces el mal sería justamente aquello que carece de bien. Pero si ustedes han experimentado el mal o el daño, lo han experimentado como una privación, ¿les parece, por ejemplo, y esto lo voy a matizar después, ¿les parece que el mal es una privación de salud? ¿O más bien tiene que ver con un funcionamiento anómalo y efectivo del cuerpo? Por tanto, el mal y la privación tampoco nos serviría. Otro de los conceptos que se maneja mucho y que se ha afianzado bastante es aquel según el cual el mal tendría que ver con el egoísmo del ser humano. Habría que preguntarse si esto es así. Luego dejo puntos suspensivos en plan novela de misterio. Y hemos ido entonces, y lo iré explicando un poquito después cada concepto, hemos ido pasando por diferentes conceptos del mal, diferentes definiciones que no nos sirven del todo para entender el problema del mal. Uno de los esfuerzos que creo que tenemos que hacer, y retomo el agradecimiento que les daba, es entender que el mal no es un concepto abstracto, no es una esencia, no es un elemento trascendente, sino que el mal es algo que experimentamos y que sufrimos. Y entiendo que, entre otras cosas, por eso a ustedes les preocupa y por eso están aquí. Por eso me parece importante dejar muy claro que el mal no tiene que ver con una formación conceptual. Si el mal sirve, o la filosofía sirve, es para intentar intervenir en la realidad. Queda muy bonito hacer un sistema filosófico en el que tu concepto del mal te encaje perfectamente. Pero es que no se trata de que el concepto del mal encaje en tu sistema de filosofía. Se trata de que el concepto del mal te permita entender la realidad y así poder cambiarla. Quiero empezar con un pequeño texto. Que no es mío, ¿eh? Quiero contarles una pequeña historia. Y la historia comienza así. Voy a citar el acto quinto, escena segunda de Hamlet de Shakespeare. Y permitidme que cuente al mundo que aún no sabe cómo sucedieron estas cosas, para que sepáis de actos carnales, sangrientos, antinaturales, de juicios accidentales, masacres casuales, de muertes provocadas por la astucia o por la fuerza, y como resultado de intenciones malogradas, caídas en la cabeza de quienes la inventaron.
Claro, si leemos este fragmento de Hamlet de Shakespeare, parece que nada ha cambiado, ¿no? Parece que seguimos dentro de estas masacres, de juicios accidentales, de actos carnales y sangrientos. Entonces, claro, me gustaría empezar o proseguir con una serie de preguntas. ¿Por qué preguntar por el mal? ¿Cuánto mal hay? ¿Hay más mal que bien, pero menos que mañana? ¿Hay siempre el mismo mal? ¿Es el mal una cuestión de más o menos? ¿Está la respuesta a la pregunta por el mal abocada al fracaso y a la condena del ser humano? Si somos malos, ¿nos merecemos el mundo que tenemos? ¿Sería el mundo un lugar mejor sin nosotros? Qué pregunta, ¿no? Si se dan cuenta, el título de esta intervención es Vergüenza de especie. Y yo creo que parte de estas preguntas tienen que ver con que nuestra respuesta está muy clara. Por supuesto que siempre se repite el mismo mal, por supuesto que hay mal, por supuesto que el mal de mañana no sé si será mayor, pero desde luego no será menor que el de ayer. Por supuesto, cada vez hay más mal. Bueno, de una forma implícita estamos entendiendo que el mal es una cuestión de cantidad. Bueno, es que al fin y al cabo, últimamente todo tiene que ver con la cantidad, ¿no? Y con la velocidad. ¿Sería el mundo un lugar mejor sin nosotros? Y me dirán, hombre, Ana, no vaya usted a exagerar o no vayas tú a exagerar. Les recuerdo, no les quiero recordar traumas sociales, pero hace unos años, con la pandemia, uno de los argumentos que se estuvieron enarbolando es que la naturaleza nos estaba castigando, ¿no? Y además había delfines sueltos por los canales de Venecia. ¡Qué mundo más maravilloso! Por tanto, veíamos ciervatillos corriendo por las ciudades, delfines por los canales de Venecia, y la naturaleza nos estaba culpando. Así que, de alguna forma, si ustedes se dan cuenta, desde luego pensábamos que el mundo estaba mejor sin nosotros. Y decíamos, tenemos que parar para ser conscientes del mundo que tenemos. Yo creo que no hemos parado, pero vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Así que, ¿es el ser humano el que introduce el mal en el mundo? Respuesta filosófica y teológica por antonomasia. Claro. ¿Quién sí, no? Y esto es curioso, ¿no? Si la respuesta es que sí, vamos a pensar, si la respuesta es que no, que el hombre no introduce el mal en el mundo, entonces, ¿qué otras fuentes de mal hay? Por cierto, esta pregunta tiene trampa, porque habría que preguntarse lo primero, ¿por qué es el mal? Y además, si el mal no se introduce solamente por el ser humano, entonces no podríamos decir que el mundo estaría mejor sin nosotros, porque hay otras fuentes del mal que no tienen que ver con el ser humano. Bueno, vamos a pensar que sí, que el ser humano es el centro del mal, que es aquel que introduce el mal en el mundo. Porque el ser humano, estamos en el momento del antropocentrismo, el ser humano lo que hace es esquilmar a la naturaleza, matar a los animales, matar a otros seres vivos, acabar con el planeta. Esto me parece interesante, ¿no? El ser humano acaba con el planeta. Aunque con 33 grados en abril quizás sea cierto que nos cargamos el planeta. Pero qué pretenciosos al afirmar esto, ¿no? Porque estamos criticando justamente en este momento que el ser humano es lo peor de lo peor y que desde luego otras especies y el planeta se merecen un mundo sin nosotros. Decir que el mundo estaría mejor sin el ser humano, ¿no es una forma de antropocentrismo negativo que hace de lo peor del ser humano el centro maligno del universo? Fíjense, este movimiento narcisista y antropocéntrico, si el ser humano es aquel que introduce el mal en el mundo y tendría que ser extirpado porque es lo peor que ha podido pasar en la existencia humana, de una forma bastante retorcida nos volvemos a poner en el centro del cosmos, que es lo que siempre hemos querido. De nuevo, qué vergüenza de especie, qué vergüenza de especie. ¿Qué significa vergüenza de especie? Bueno, vergüenza es un sentimiento moral. Es un sentimiento, no es un afecto, ni es una sensación, ni es una emoción. Es un sentimiento. Afecto, emoción y sentimiento son cosas distintas. El afecto tiene que ver con aquello que me afecta desde fuera. Emoción tendría que ver con aquello que me mueve.
pero que no ha pasado necesariamente por una capacidad reflexiva. Lo que caracteriza a los tres seres humanos es que tenemos sentimientos. Me dirán ustedes, hombre, Ana, mi perro cuando me saluda también tiene sentimientos. No lo dudo. Pero en el momento en el que nosotros podemos asignar una palabra según las cuales reconocemos nuestro estado de las cosas, eso es un sentimiento. La vergüenza, decía, es un sentimiento moral. Y es un sentimiento moral muy interesante porque implica un juicio, ¿no? Un juicio. Y para establecer un juicio hacen falta una serie de argumentos, hacen falta una serie de razones, hacen falta una serie de certezas y hace falta, por supuesto, un código. Así que en el momento en el que decimos ¡qué vergüenza de especie! ¡Qué vergüenza de especie! Este juicio implica aquí un reconocimiento del bien y del mal. Sabemos lo que es reprobable y lo que no. ¿Lo sabemos? ¿Sabemos lo que es reprobable y lo que no? ¿Nos hemos preguntado lo que es el bien y el mal? Sí, el mal es el egoísmo, el mal es la ignorancia, el mal es lo que hace daño, pero el médico cuando te opera la rodilla también te hace daño. Entonces, ¿cómo podemos saber diferenciar si hay males que son realmente malos y hay males que son bienes? ¿Hay males que son necesarios y hay males que son innecesarios? Entonces, fijaos, o fíjense, tenemos que preguntarnos si sabemos realmente lo que es el bien, lo que es el mal y lo que es reprobable. Pero fíjense ustedes, cuando yo tengo vergüenza, puedo tener vergüenza porque pienso que los demás me van a enjuiciar por algo que yo he hecho, por un comportamiento, por algo que yo he dicho, por algún comportamiento, por cómo voy vestida, por cómo hablo, por la educación que tengo, por caerme en la calle. Me da vergüenza que los demás se rían de mí. Pero en el momento en que estoy hablando de este sentimiento moral o estoy hablando de este juicio, lo que estoy diciendo entonces es que me pongo en el lugar del otro, como si el otro me pudiera mirar y entonces pudiera cuestionar aquello que estoy diciendo. Si hablamos entonces de vergüenza de especie, yo digo, ¡qué vergüenza de especie! ¡Qué vergüenza de especie! Me río, no tiene gracia, ¿eh? Si yo digo vergüenza de especie, ¿me sitúo yo fuera de la especie? Porque claro, si tengo distancia suficiente como para decir vergüenza de especie, o bien estoy juzgando a los demás, o bien estoy tomando distancia de mí misma. Y en ambos casos implica, les decía antes, que tengo un código y un reconocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal, porque todos lo sabemos, ¿no? ¿O no? Vamos con la palabra especie. Hay alguien que tiene mucha tos por ahí. Eso es malo, ese es el daño de la alergia. Bueno, les decía, el concepto de especie. Cuando decimos qué vergüenza de especie, cuando decimos que el ser humano se merece lo que tiene, que el ser humano es malo, que el ser humano es lo peor, que siempre va a haber guerras, me dirán, hombre, Ana, qué catastrofista, es que ya estamos a final de abril, nos estás deprimiendo muchísimo. Claro, pero fíjense que cuando yo estoy diciendo que esta vergüenza de especie, en el fondo ¿recuerdan el texto que les he leído de Hamlet? Lo que estoy diciendo en el fondo es que siempre ha habido masacres, que siempre ha habido guerras, que siempre ha habido asesinatos, que siempre ha habido robos, que siempre ha habido violaciones, que siempre ha habido faltas de respeto. Y discúlpenme el salto de esas diferencias que estoy enumerando. Que siempre ha habido de eso, que el mal de hoy, les decía antes, quizás sea igual que el mal de mañana. Seguramente sea mayor que el de mañana, pero desde luego nunca será menos. Recuerden las preguntas que les he formulado al principio. Entonces, claro, si decimos que el ser humano es malo por naturaleza, que es la especie la que es mala, cuando formulamos ese tipo de juicios, porque nosotros, por supuesto, reconocemos lo que es el bien y que es el mal, ¿somos nosotros parte de la especie o somos excepciones desde la atalaya de la reflexión y por eso podemos juzgar lo mal que lo hacen las demás personas? Y si sabemos lo que es el mal y nos metemos a nosotros mismos en esa especie, si sabemos y reconocemos, les decía antes, lo que es el mal, lo que es reprobable, nos podemos hacer la pregunta que se hacía San Agustín de Hipona. Me van a permitir que lo diga así, en académico. Unde malum faciamus. ¿De dónde viene que hagamos el mal? Esta es la cuestión, ¿no? En filosofía,
con todos mis respetos, yo adoro la filosofía, la amo con todo mi corazón, pero ciertamente muchos de los autores que han tratado el problema del mal, les decía antes, utilizan conceptos filosóficos que encajan perfectamente con su sistema. El concepto del mal encaja con su sistema, pero no encaja con la realidad. ¿Por qué? Porque le sitúan en la atalaya de aquellos que, oh, tú eres ignorante y por eso puedo decir lo que es el mal. Sócrates, por supuesto, fijaos, si el mal tiene que ver con la ignorancia y Sócrates decía que no sabía nada, entonces Sócrates hace el mal. Pregunto, ¿no? Podemos pensar esto, ¿no? Desde este punto de partida, ¿cómo pensamos en el mal? ¿Podemos realmente neutralizar, combatir, pensar este pensamiento de que somos una vergüenza de especie y que el ser humano es malo por naturaleza? Y me dirán, hombre, Ana, no, vamos a ver. De toda la vida hay una tradición filosófica según la cual o bien el hombre es malo por naturaleza o bien es la sociedad quien nos corrompe. Tenemos dos opciones, una es de salvación. Vamos a pensar si es salida de salvación. Me parece interesante este punto de partida, porque es un punto de partida a nivel de la Facultad de Filosofía, de estudios filosóficos. Las personas, ustedes que se han preguntado por el mal, se han preguntado lo mismo. ¿Somos malos por naturaleza? ¿Hay una esencia del mal? ¿O es la sociedad la que nos hace así? Pero ¿qué punto de partida más capcioso? Muchas veces se dice que la filosofía no da respuestas. Yo esto habría que cuestionarlo porque algunas da, me parece a mí. Y que parte del arte de la filosofía es saber hacer preguntas. ¿Y eso qué significa? A mí me hace mucha gracia este concepto vacío. ¿De qué significa saber hacer preguntas? Las preguntas son importantes porque orientan la respuesta. Este es el punto. La filosofía lo que enseña es a cambiar de perspectiva. Y la forma que tiene de cambiar de perspectiva es cambiar justamente la pregunta. Si decimos si somos malos por naturaleza o si es la naturaleza la que nos hace malos, la respuesta solo puede ser o uno u otro. Ya tenemos orientada la respuesta y por tanto orientado nuestra forma de pensar. Y la cuestión es si podemos neutralizar y buscar un camino intermedio, ¿no? Que no sea ni malo por naturaleza ni egoísmo. Entonces, en ese caso, habría que preguntarse por qué es malo, por qué es el mal. Les decía antes, la pregunta por qué es el mal, no se preocupen que voy a intentar responderla después. ¿Veis? ¿Ven? La filosofía a veces da alguna respuesta, me parece a mí. También podemos preguntarnos por qué es la sociedad y sobre todo también por qué es la inocencia, ¿no? Si la sociedad es la que corrompe nuestra inocencia original. Vamos un momento con la primera pregunta. ¿Somos malos por naturaleza? Somos seres egoístas, se dice muchas veces, ¿no? Fíjense, somos malos por naturaleza. Si somos malos por naturaleza, si va en nuestro ADN, si realmente tenemos razón al hablar de vergüenza de especie, ¿qué podemos hacer al respecto? Si el mal es inextirpable, si no podemos hacer nada con él, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Son ustedes masocas? ¿Sádicos? Porque si ya el hombre es malo por naturaleza, les leo un fragmento de Sade. ¿Está en nuestras manos cambiarnos a nosotros mismos? ¿Podemos ser otra cosa de lo que somos? ¿Exigiríais del hombre contrahecho que corrigiese su propia deformidad? ¿Esta anomalía de nuestros gustos no es acaso en el plano moral lo que la imperfección del hombre deforme es a su físico? Así que si el hombre es malo por naturaleza, no le podemos decir al ser humano que cambie su moralidad, porque de igual manera que no le podemos pedir a una persona con, yo qué sé, con una deformación que de repente la cure de la nada, ¿no? Cuando decimos que somos malos por naturaleza es una respuesta muy cómoda, la verdad, es cómoda, porque no podemos hacer nada al respecto. Nos convertimos en el centro de ese antropocentrismo negativo en el que, claro, se justifica el mal. Y no tenemos que tomar medidas. Bueno, sí tomamos medidas. Las medidas que tomamos son las medidas coactivas, porque nos debemos proteger de los demás, ¿no? Y fíjense que en el momento en el que yo afirmo, no cuestiono la pregunta de que somos malos por naturaleza y digo, efectivamente, somos seres muy egoístas, entiendo que estoy justificando los actos malos,
La única opción que tengo es la coactiva. Necesariamente estoy abocada a esa falsa oposición entre libertad o seguridad, que si ustedes recuerdan es una parte de las discusiones últimamente, ¿no? Libertad o seguridad. Hasta donde yo sé, libertad y seguridad no son contrarios. Lo contrario a la libertad es la servidumbre o la esclavitud y lo contrario a la seguridad es la inseguridad. Así que si estoy identificando la libertad con la inseguridad, estoy diciendo automáticamente que desconfío del ser humano. Vergüenza de especie. Así que tenemos la idea de que, como les decía, somos malos. O bueno, a lo mejor no somos malos, porque somos seres egoístas, porque no somos solamente somos seres egoístas, sino que también somos seres que fallamos, nos equivocamos, ¿no? Que el mal tenga que ver con lo defectuoso nos llevaría, fíjense, si nos lleva lejos, nos lleva a formulaciones filosóficas que tendrían que ver con Plotino, con Proclo, y anda que no ha llovido. Pero fíjense que estamos manejando estos conceptos. Desconfianza en el ser humano, porque bien es egoísta o bien es defectuoso. ¿Y qué consecuencias tiene entonces pensar que el hombre hace el mal por egoísmo? Medidas coactivas, porque nos tenemos que proteger de los demás. El Estado nos protege. Si es porque somos defectuosos, no hay problema. ¿Por qué? Porque podemos neutralizar ese error. ¿Cómo? Con la tecnología. La tecnología lo que hace es modificar nuestros errores, nos corrige. Allí donde el ser humano no puede aprender, la máquina sí aprenderá. Entonces, si hablamos de que somos malos por naturaleza, si seguimos tirando de ese hilo, vamos a un sitio muy feo. Porque estamos hablando entonces de que el ser humano no aprende, de que no mejora, de que ya estamos marcados, o sea, vamos marcados directamente a la catástrofe. Vamos con la segunda opción. Es la sociedad quien corrompe nuestra inocencia. Esto es Rousseau. Hay una novela que muchos de ustedes habrán leído, o tal vez no. Mary Shelley, el moderno Prometeo, Frankenstein. Frankenstein, bueno, la criatura, Frankenstein es Víctor. La criatura lo que hace es intentar buscar siempre la aprobación de su creador, de Víctor. Víctor, no sé si, bueno, no les voy a destapar el libro por si acaso no lo han leído. Puede ser. Lo que pasa es que Víctor, bueno, no le hace mucho caso a la pobre criatura, y la criatura va vagando por el mundo y entonces le tratan muy mal. Y en un momento determinado dice, como nadie me quiere, pues estoy abocado a hacer el mal, ¿no? Es la sociedad quien hace malo a Frankenstein. Curioso esto. Cuando les he dicho que somos malos por naturaleza, nos hemos lavado las manos, porque el hombre es malo por naturaleza, o es malo, egoísta, o es falible y se equivoca, pues entonces no podemos hacer nada. Acabamos en catástrofe, vergüenza de especie. Pero yo, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Sade, acuérdense. ¿Qué opción tengo con la sociedad? ¿Es la que me corrompe? Les decía antes, si la sociedad me corrompe, si hago el mal porque nadie me quiere, la responsabilidad tampoco es mía, ¿no? Yo como persona me lavo las manos, no es culpa mía, es la sociedad. No, perdonad, no es de la sociedad, es de vosotros. Si yo hago el mal, es vuestra culpa, no es la mía. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy justificándome y estoy quitándome la responsabilidad. De nuevo, ¿qué implica? Que si la sociedad es aquella que me pervierte, de nuevo, desconfianza. Así que escudarse en una supuesta injusticia del mundo implica que muchas veces no asumimos lo injusto que procede de la injusticia que estamos dispuestos a aceptar porque nos beneficia para algo. Si digo que el mundo es injusto, que la sociedad es injusta, ¿yo qué tengo que ver con esa justicia? ¿Cómo salimos de esta polaridad? ¿Cuál es la pregunta que podríamos hacer para cambiar el punto de vista? Pues miren, les voy a hacer una pregunta que no es mía y en principio no tiene nada que ver. La pregunta la establece un filósofo alemán, filosofía clásica alemana, que se llama Kant. Sean ustedes de filosofía o no, sabrán quién es Kant. Y si no lo saben, se lo cuento yo, ¿no? Es el autor de la crítica de la razón pura, de la crítica de la razón práctica, y tiene una tercera crítica que se llama la crítica del juicio. Kant se hace muchas preguntas, es un preguntón para Kant.
cambiar el punto de vista, les decía antes. Se pregunta qué puedo conocer, qué debo hacer, y una pregunta, la tercera. Esta me interesa, porque nos permite cambiar el punto de vista. ¿Qué me está permitido esperar? ¿Qué me está permitido esperar? Se pregunta. Tendría que ver entonces, fijaos, o fíjense, con el concepto de ser humano que tengo. La pregunta de si somos buenos o malos, si hay vergüenza de especie o no, tiene que ver con decía antes, con un antropocentrismo negativo, pero también es una pregunta antropológica. Veo aquí personas especializadas en la antropología que hablaremos entonces de cómo es el ser humano. Pero si yo me pregunto qué me está permitido esperar y respondo que somos malos por naturaleza, mal, ¿no? O sea, ¿qué me está permitido esperar cuando el ser humano es malo por naturaleza? Nada bueno. Pero sí digo que es la sociedad la que me hace malo, y teniendo en cuenta que el ser humano es un ser social, ¿qué me está permitido esperar? También mal. Pero ustedes no están aquí, ni yo he dedicado tanto tiempo a esto, porque seamos sádicos o seamos masocas. Vamos despacio. Vamos a rebobinar todo lo que podamos. En esa cita que les he leído de Hamlet, carnicerías, violaciones, muertes, asesinatos, robos. El mal se repite. El mal se repite una y otra vez, decimos. Quizá en el momento en el que aseguramos con certeza que el mal se repite, no estamos viendo algo importante. Y es que es nuestra mirada la que se repite. Es nuestra forma de afrontar el mal la que se repite. O malos por naturaleza, o es la sociedad la que nos hace malos. Cuando hablamos de una guerra, cuando hablamos de un asesinato, cuando hablamos de un robo, cuando hablamos de un insulto, de bullying, de lo que sea, es mentira que el mal se repita. Es obsceno decir que el mal se repita. Porque la persona que sufre el daño, que sufre el mal, lo experimenta por primera vez. Es su primera vez. Decir que el mal se repite nos exime de responsabilidad y es muy cómodo. Lo complicado, lo difícil, es aceptar que el mal no tiene que ver con algo que se repita. Porque les decía antes, el mal que experimentamos, que sufrimos y que hacemos a veces, tiene que ver con esa primera vez. A veces, según el caso, es primera y única vez que experimentas el mal. Entonces, es nuestra forma de afrontar el mal la que se repite. ¿Y cómo se ha repetido a lo largo de la historia de la filosofía? Que me quedan como 10 minutitos, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo van ustedes? ¿Están bien? ¿Están cansados? Van ahí. Les prometo que acabo pronto y con una conclusión, no se preocupen. Las formas que tenemos de abordar el mal, fíjense, muchas veces pensamos que el mal tiene que ver, enfocamos la vista en el perpetrador, en aquel que hace el mal. Y entonces intentamos dar motivos por los cuales ha hecho el mal. Les doy algunas de las respuestas que damos cuando vemos un acontecimiento horrible. Es una bestia, es un enfermo, es un animal. Vale. ¿Se dan cuenta que cuando utilizamos este tipo de cosas estamos diciendo que el mal tiene que ver con un lado oscuro del ser humano y que por tanto eliminamos la parte racional? Porque el hombre racionalmente no haría el mal. Pero eso no es contradictorio con toda la media hora que llevamos hablando de que la especie humana es lo peor del universo y que es la racionalidad y la explotación del planeta y de los seres humanos y de los animales lo que nos ha llevado a esto. Si el ser humano es 100% racional, bueno, 100% racional no, pero se caracteriza por ser racional, entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Quizá entonces el mal no tendría que ver con un lado oscuro. Primera nota, primera cosa importante, que el mal tenga que ver no con un lado oscuro, sino con algo que está inmediatamente a la vista, que es completamente visible, tan visible que hemos normalizado. Pero a nosotros, desde la atalaya, nos parece más fácil decir, no, esta persona tiene un lado oscuro, ¿no? Eso es lo cómodo, les decía antes. Otra opción, bueno, dentro de este concepto del perpetrador, y disculpen que vuelva detrás, habría que pensar entonces en diferentes formas del mal. Y aquí sí que podríamos utilizar diferentes conceptos filosóficos, porque la persona que hace el mal puede ser por ignorancia. Venga, vale. Puede ser por egoísmo, por supuesto. La persona que hace el mal puede ser que tenga algún tipo de patología, por supuesto. Pero también hay
veces que se hace mal involuntariamente y voluntariamente, con lo cual habría que introducir diferentes matices en lo que signifique el concepto de mal. Y por otro lado, diferenciarlo del concepto de maldad, que por supuesto la maldad existe y tiene que ver con personas que quieren hacer el mal, que quieren hacer daño y buscan los objetivos para eso. Así que, ven, hay grados en el mal, pero hay males que son, les decía al principio de la charla, que hay males que son necesarios y hay males que son innecesarios. Por ejemplo, si yo ahora mismo al levantarme de esta mesa me choco con Vicente y le rompo el pie, que espero que no pase, le he hecho un daño. Podía no haberle lo hecho, pero no es un mal voluntario, no he querido hacerte daño. Entonces, habría que introducir ahí una modificación. Otra de las formas que hemos tenido de abordar el problema del mal, no enfocarnos en el ser humano como agente, sino en el sistema. Es decir, es el Estado el que es criminal. Estoy pensando, por ejemplo, en Adorno, en las propuestas de Adorno o de Hannah Arendt, que justamente carga las tintas sobre las formas del Estado. De tal manera que el ser humano no podría librarse de esas redes que en el fondo condicionan nuestros comportamientos y nuestras leyes. También en el fondo, también en ese sentido, nos quitamos responsabilidad porque la culpa es del Estado. Otra tercera forma de abordar el mal es centrarse en la víctima. Y aquí es distinto, porque cuando hablamos de la víctima hablamos ya del daño. No hablamos del mal, diferentes tipos del mal voluntario, mal involuntario, si no hablaríamos ni de la maldad, si hablaríamos del daño. Y el daño ya es distinto. Claro, el mal se repite, les decía antes. Bueno, ¿se repite? No se repite, porque la persona que experimenta el daño lo experimenta por primera vez. Y esta persona que experimenta el daño de forma necesaria. Por ejemplo, si se me muere alguien, experimento daño necesariamente. Tengo que pasarlo mal cuando alguien que yo quiero se muere. Eso es un daño necesario. Necesario también es que, porque somos seres mortales, no hay manera de quitarlo de encima. Un daño necesario también, ¿cuál sería? Se lo decía antes, el médico me tiene que rajar la rodilla para curármela, o tiene que escayolar y colocarle el pie a Vicente. Eso es un daño que no puedo evitar. Pero hay daños que sí puedo evitar. Pero hay daños que sí puedo evitar. Por ejemplo, insultar, pegar, calumniar, explotar. ¿Ven? Hay daños que sí que se pueden neutralizar. ¿Es verdad que el mal se repite? Cómodo. ¿Hay males que podrían neutralizarse? Costoso, pero posible. Y para ello tenemos que responsabilizarnos. Pero no me interesa hablar ni de la víctima, ni del perpetrador, ni del sistema. Me interesa proponer otro concepto de mal distinto. ¿Cómo cambiamos la perspectiva? ¿Cómo abandonamos la pregunta de si es el hombre malo por naturaleza o es la sociedad la que nos hace así? No lo puedo coger. ¿Cómo podemos afrontarlo? Tenemos una concepción del ser humano muy particular, si ustedes se dan cuenta, porque pensamos que somos seres que tenemos un yo aislado, un yo individualizado, un yo con una identidad, con una esencia, si me apuran, un yo con un alma, que de repente se reúne con otros y hace o conforma una sociedad, y parece que la sociedad es la suma de las personas, ¿no? Pero esto es un concepto, de nuevo, que está orientado. Vamos a pensarlo despacio. ¿Qué es el ser humano? ¿Nuestra vida comienza cuando nacemos? Piensa en la pregunta. ¿Nuestra vida comienza cuando nacemos? Y dirán, hombre, gana, claro que sí. No. Nacemos comenzados. Nacemos comenzados porque nacemos en una familia, nacemos en un contexto, nacemos con personas que nos esperaban o no nos esperaban, nacemos incluso con un nombre. Y anda que el nombre no condiciona. Así que cuando nacemos, ya nacemos en un contexto que está atravesado de relaciones. Es un plexo de relaciones afectivas, de relaciones constitutivas. Y esto es importante porque el ser humano, y así lo vemos, por ejemplo, en la psicología de Bowlby, del pensamiento relacional, tendría que ver con que la construcción de nuestra identidad no está basada en
que de repente un yo prístino e individual va creciendo con el tiempo rodeado de los demás, sino quiénes somos, automáticamente nuestra forma de querer, nuestra forma de relacionar, nuestra forma de ver el mundo, va constituyéndonos desde dentro, desde el principio. La maleabilidad cerebral de la que muchas veces ya se ha hablado. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo entendemos que estoy delante de una persona o estoy delante de una persona que es un objeto que puedo utilizar como me dé la gana? Puede pasar eso, ¿no? Yo puedo entender que, por ejemplo, y disculpen por lo que voy a decir, que quizá ya las sensibilidades, puedo pensar, perdónenme, que una mujer es un objeto sexual. Para eso sirven, ¿no? Puedo pensar, y disculpen por favor, que un judío es una rata. Puedo pensar que un negro es inferior a mí. Pero lo creo tan fervientemente que esos pensamientos han entrado a formar parte de quién soy. Y no solamente los prejuicios y los tópicos, sino cómo me relaciono con los demás. Cómo quiero a los demás, cómo vinculo a los demás. Cómo entiendo que los demás... Esta frase les sonará, porque es muy actual. Tienes que ser el protagonista de tu propia vida, ¿no? Se nos dice eso. ¿Pero qué significa que seamos protagonistas de nuestra propia vida? Que si yo soy la protagonista de mi vida, ustedes, queridos míos, son actores secundarios. ¿Les gusta eso? ¿A que no? Fíjense en las perversiones del pensamiento, porque no vivimos nuestra vida en singular, sino que nacemos y vivimos relacionalmente. ¿Cómo podemos entonces entender el mal? Te decía antes, sin caer en un extremo ni caer en otro, sabiendo que somos seres relacionales, seres vinculares, y que cómo nos relacionamos con los demás genera formas de repetición, formas en las que consideramos que el daño se repite o el mal se repite de determinadas maneras, porque se repite nuestra mirada, porque se repite nuestra forma de vincularnos. Y de lo que se trataría entonces es de buscar nuevas formas de vínculo, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de romper esos velos con los que vemos el mundo. Y entonces, esos velos que son constitutivos, que acaban formando parte de nosotros mismos, se pueden cambiar. Y entonces, la atalaya, esa atalaya con la que entendíamos el mal, se tiene que desmontar. Porque igual que decía Todorov, cuán a menudo pensamos en el daño que sufrimos, pero no en el que hacemos. Implica que hay que tener la responsabilidad y el valor, y digo responsabilidad, para asumir que nosotros mismos hacemos daño. Asumir cómo nos relacionamos con los demás. Y cómo nos relacionamos con los demás tiene que ver con daños que son innecesarios. Y ese daño innecesario se puede modificar. Vergüenza especie. Vergüenza debería darnos no cuestionarnos teniendo las capacidades para hacerlo. El ser humano no es malo por naturaleza, ni es bueno por naturaleza. El ser humano es un ser relacional. Y son estas relaciones y estos vínculos los que pueden hacer que haya males que se puedan, como decía antes, neutralizar al menos. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Se me oye, ¿no? Nada, abrimos un turno de intervención. Pueden ser preguntas o comentarios, observaciones. Lo que sí os pido, por favor, para que dé tiempo a que haya más preguntas y más dinamismo, es que lo hagáis con brevedad, que no echéis un discurso, porque a eso ha venido Ana. Los demás, pues a preguntar y a comentar, pero en intercambio, sin monopolizar, por favor. Así que adelante, levantáis la mano. No sé si hay un micrófono. Vale, perfecto. Hola, buenas. Tenía una pregunta respecto, porque hemos hablado del origen del mal, desde muchas perspectivas, y cómo muchas veces definimos el mal desde una especie de azotea o de atalaya en la cual nosotros no estamos investidos o interpelados por eso. Quería comentar que a lo mejor precisamente por la propia racionalidad del ser humano, nosotros creamos el propio concepto de bien y mal, en el sentido de que no existiría el mal si nosotros no creyésemos en él o no pensásemos en él o no juzgásemos las cosas de una forma moral, clasificándolas en bien o mal. En algo parecido se suele hablar si quitásemos el concepto de, por ejemplo, guerra. Si solo existiese
la palabra paz y no existiese la palabra guerra, podríamos hablar sobre que hay más paz o menos paz, pero nunca hablaríamos de su contrario de guerra. No sé si me explico. En este caso, nosotros al crear el concepto de lo malo o del mal y caracterizarlo de distintas formas, ya sea social o natural, seríamos nosotros quienes tendríamos como creándolo. No sé si me explico. Y también eso, esa era mi pregunta, si esto podría tenerse en cuenta a la hora de esta caracterización, de si nosotros estamos interpelados, formamos parte del mismo. Gracias por la pregunta. Voy a ser un poco rotunda rotunda y suave. Decía Aristóteles, empiezo así, decía Aristóteles que el ser humano es un ser social, les decía antes. Se lo decía por dos motivos. Uno es justamente que vivimos en sociedad y otro es porque somos seres de lenguaje y podemos decir lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? Supongo que la reflexión viene por ahí. Podríamos tirar de ahí, pero tengo problemas con esta concepción. ¿Sabes por qué tengo problemas con esta concepción? Porque jugamos con palabras. Puedo construir, por supuesto. Nietzsche sería el gran pensador con el que nos podríamos interpelar, ¿no? con el que podríamos hablar. Es un juego conceptual. Decir que el mal o el bien tiene que ver con una cuestión de definición, a mí no me sirve. A mí no me sirve cuando experimento el mal de forma efectiva. Como juego conceptual es tan divertido. Hay tanto onanismo intelectual en esta historia. Y está muy bien, te lo pasas genial. Hay un músculo filosófico ahí importante que por supuesto tienes que pasar por él. Pero luego tienen la vergüenza y tienen la responsabilidad de aplicar esos conceptos a la realidad. Y ahí es cuando ves los problemas. Es verdad que nosotros entendemos lo que es el bien y lo que es el mal y tiene que ver con esa capacidad del lenguaje que decía Aristóteles y que usted señalaba en la pregunta, que la racionalidad tendría que ver con esa caracterización y con esa etiquetación y designación de ciertas cosas. Pero tampoco podemos obviar que hay elementos que tienen que ver con hacer daño, con una persona que sufre. Y en este caso, este sufrimiento no es conceptual. Este sufrimiento no se mengua o no se calma con juegos de conceptos. Tiene que ver con designar, no para definir, sino para construir una herramienta que te permita modificar el mundo. Cuando tengo muy claro cuáles son los diferentes tipos del mal, cuando tengo muy claro, los decía, diferentes tipos del mal, diferenciarlo de la maldad, diferenciarlo del daño es importante porque, decía Vicente, el último libro, Decir el mal, ¿qué es lo que se dice del mal? Que es indecible, incomunicable, apague y vámonos. Pero hay que decirlo no para generar el concepto, simplemente por ese juego intelectual, sino porque a la hora de decirlo podemos señalar el daño innecesario que se está haciendo, que es un daño físico, repito, es un daño o psíquico que se da de facto para intentar modificarlo. Por supuesto tenemos que pasar por ahí, ¿vale? Pero no nos podemos quedar en eso. ¿Qué hay una mujer que levanta la mano? Hola, buenas tardes. Quería preguntar por qué la especie humana es la única especie en la que se da el mal. Porque los animales, yo creo que en los animales no existe esa maldad. Ellos obran por instinto, pero no es la maldad entendida como el concepto humano. ¿Cuáles pueden ser las razones? Bueno, yo he de decir, le voy a dar dos respuestas y siento ser, voy a ser clara, pero tengo que darle también otra. Yo sostengo como usted, pese a lo que he dicho en la intervención, que el ser humano es aquel que hace o comete daños de maldad y comete actos de daño voluntario y de daño innecesario. Sí considero que es eso. Pero también le digo, para que tenga usted esta información, que hay etólogos y etólogas que han estudiado los comportamientos de los bonobos, los comportamientos de los simios, en los que se habla de cómo los simios son capaces de
dar palizas a monos que no tengan que ver con su manada, o incluso el otro día, bueno, hace unos meses leí un libro muy interesante, no recuerdo ahora cómo, ay Dios mío, ¿cómo se llamaba la autora? Estoy haciendo publicidad de otro libro, esto que no puede ser. ¿Cómo se llamaba? La zarigüeya de... eso es, ¿cómo se llamaba la autora? Gracias. Ella saca a colación también cómo los... bueno, lo habéis leído vosotras, ¿no? Que son unas ballenas o unos cetáceos que lo que hacen es perseguir hasta hacer daño a otro animalito. Entonces, tiene usted las dos líneas. Yo considero que efectivamente el ser humano es... Luego, si queréis, explico un poco más despacio esto. Es el que hace, como decía, ese daño innecesario. Y creo que la fuente es la imaginación. O sea, creo que lo que caracteriza la racionalidad del ser humano es justamente su capacidad de imaginar. Porque puede imaginar cosas terribles de hacer y las puede llevar a cabo. El ser humano puede fantasear. Y yo no sé si eso una ballena lo puede hacer, ¿no? Por eso considero que parte de este paso tendría que ver con un fantaseo, con un fantasear, pero que está asociado, les decía antes, a elementos relacionales, de formas de vínculo, de las maneras en las que a mí me han enseñado a vincularme. O lo que me han enseñado, yo no hace falta incluso hablar del mal, ¿eh? Estoy hablando de elementos que son mucho más neutros en principio. Enseñar a querer a alguien. En concepto de amor, hay un concepto de amor que tiene que ver con la posesión, que tiene que ver con no dejar libertad a la otra persona, que lo que hace es daño innecesario. Entonces me estoy refiriendo a ese tipo de cosas. Pero yo creo que el foco está en la imaginación. Es que hay una pregunta por allá. Buenas tardes. Dentro de lo que es la ficción social que creamos para convivir, siempre ha habido como una jerarquía, ¿no es así? Es decir, de alguna manera la construcción del mal siempre ha pasado un poco... Disculpe, ¿puede hablar un poco más despacio? Es que no le entiendo. Perdón. Nada. Digamos que dentro de la ficción social que se ha ido creando, religiones o incluso códices para mantener una convivencia, siempre ha habido pues un líder o una élite que ha determinado moralmente qué es el mal y qué es el bien. Religiones que te pueden decir que un Dios es muy bueno, pero que se puede cargar los primogénitos de Egipto y no pasa nada. O posteriores reyes que te pueden imponer pues, normas que ahora mismo serían ridículas, absurdas. Mi pregunta es, ¿actualmente consideras tú que al irse aplanando un poco esta jerarquización, se está democratizando la capacidad de la gente en establecer qué es bien y qué es mal? Es decir, ¿estamos llegando a alguna especie de consenso? Los derechos humanos, por ejemplo, podría ser una base sobre la cual decir, pues hay una especie de establecimiento de lo que es bueno y lo que es malo, es un principio. Entiendo, gracias por la pregunta. Entiendo que cuando usted dice aplanar se refiere al momento de secularización, ¿verdad? Porque como ha hecho la diferencia entre las religiones y ahora que se está aplanando, está hablando de la diferencia entre sociedades religiosas y sociedades secularizadas. Dos cosas. Gracias por la pregunta, como le decía antes. La idea de que se remite un poco a la primera pregunta que me ha hecho el compañero. Cuando se habla de que hay una religión que es la que impone un código y una moral, ciertos líderes o ciertas élites, como usted decía, nos remitimos a la genealogía de la moral, ¿no? De Nietzsche es básicamente el núcleo de esta reflexión. Me interesa la segunda parte, que tiene que ver con que si hemos aplanado o si hay mayor consenso. Que no hay jerarquización, dice usted. Vamos a pensarlo un momento despacio. ¿No he entendido mal? Menor jerarquización. Vamos a pensar en esto un momento. Vamos a pensarlo despacio. Aunque no tenemos mucho tiempo, así que no sé cuánto despacio puede ser esto. Para pensar un poquito, sí hay.
¿Se sienten ustedes culpables cuando no terminan el trabajo que tienen que hacer? Les decía antes, cuando hubo la pandemia, ¿no teníamos la sensación de que nos estaban castigando? Culpa, castigo, son conceptos religiosos. Me parece que lo que vemos en las sociedades contemporáneas es una cosa un poco perversa, porque no es verdad, según creo yo, que seamos una sociedad secularizada. Creo que donde antes imperaba una religión con unos códices, como decía usted, con unos códigos de conducta, con una moral que dictaba lo que es bueno y lo que es malo, ese códice que tiene que ver justamente con aquello que hemos interiorizado y hace que sentamos vergüenza o no sentamos vergüenza, digamos vergüenza de especie, o hace que nos sentamos bien y mal, no es una norma externa, es justamente una moral interiorizada. Y permítanme que saque aquí a colación quizá una corriente que a ustedes no les guste mucho, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis lo que dice es que interiorizamos la ley del padre, ¿no? Que es justamente lo que dice Freud, es justamente que la ley del padre que interiorizamos y que forma parte de nosotros es lo que inculca en nosotros un ideal del yo, un ideal de lo que debe ser un ser humano, que cumple lo que está bien y lo que está mal. Pero ya no estamos ahí. ¿Seguro? ¿No hemos interiorizado otras normas? ¿No hemos interiorizado también otro ideal del yo? ¿Qué ideal del yo es este? ¿Trabajar de lunes a domingo? ¿Trabajar más de 8 horas? ¿Sentirse culpable si no das más de ti? ¿Sentirte fatal si no eres productivo? Son otras normas distintas. Si me siento mal, si me siento culpable, es porque siento que estoy haciendo algo mal por no trabajar 8 días a la semana, 8 días a la semana. Ya eso me está diciendo de forma inconsciente lo que está bien y lo que está mal, y eso lo he interiorizado. Creo que estamos en una sociedad que, aunque ha eliminado el componente de religión, no ha eliminado las normas, sino que ha interiorizado otras que tienen que ver con un sistema de producción, que tiene que ver con un sistema social, que tiene que ver con el sistema neoliberal, no necesariamente capitalista, porque hay diferentes tipos de capitalismo. Pero claro, lo que estamos viendo es que es esa norma interiorizada, ese ideal del yo, el que está condicionando lo que está bien y lo que está mal. Y estamos tan acelerados y estamos tan ciegos que generamos la ficción de que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero no nos lo preguntamos. En realidad no nos lo preguntamos. Sabemos que algo funciona mal, pero no sabemos qué. Sabemos que tenemos una serie de propósitos vitales, objetivos vitales. ¿Desde cuándo la vida es una checklist de objetivos y propósitos? De toda la vida, la vida tiene que ver con un sentido. Y el sentido tiene que ver con decelerar, tiene que ver con cuestionarte las cosas, ¿no? Entonces me parece que yo no creo que haya habido un apanamiento y un consenso. Todo lo contrario. Creo que hay cada vez una mayor aceleración que propicia justamente que nos creamos que porque tenemos más acceso a información tenemos más conocimiento. Pero la información no es conocimiento. El conocimiento tiene que ver con saber discernir. Y para saber discernir hay que tener herramientas. Y la pregunta es, ¿qué herramientas estamos teniendo? Y aquí me lo van a permitir que lo diga así. ¿Qué herramientas tenemos si quitamos cada vez más las humanidades, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que es importante considerar esto, ¿no? Otro elemento, y ya con esto termino, quizá habría que recuperar otro concepto de religión. Y aquí, Vicente, vas a ver por dónde voy. Hay un textito muy bonito, que son 2 hojas. Si no lo han leído, búsquenlo en internet, ¿no? Ese foco del conocimiento. Se llama el más antiguo programa del idealismo alemán. A mí ese texto me parece precioso. Ellos hablan de que tiene que haber una nueva religión. ¿Pero qué religión es esta? Una nueva mitología, llegan a decir. Se recupera la concepción, y esto me parece interesante. La religión no tendría que ver con esas normas interiorizadas, sino que tendría que ver con religatio. ¿Qué es la religiato latina? Es religare, volver a unir. La religión tendría que ver con unir, independientemente del todo el contenido religioso que le queramos dar. Tendría que ver con generar comunidad,
tendría que ver con ver los vínculos que nos constituyen, porque el mal, decía al principio, consideramos que tiene que ver con una cuantificación, cuánto mal hay. El mal no tiene que ver con un cuánto, tiene que ver con un cómo, tiene que ver con cómo lo relacionamos. Podríamos recuperar un concepto de conexión, de vinculación que genere justamente comunidad. Esa sería la manera interesante de recuperar otro concepto de religión secularizada, si me permite, ¿no? Y fíjense, o fíjese, ¿qué es lo que encontramos? Que en las sociedades en las que vivimos cada vez estamos más individualizados, más separados, más desvinculados y más insensibilizados. Y eso rompe la comunidad y, por tanto, facilita que no tengamos conciencia de lo que está pasando. Y pensemos, el mal se repite, y entonces no hacemos nada. Bueno, hay 2 palabras pedidas, no sé si hay para una más, si alguien quiere, pero de momento hay 2, la tuya y otra por allá. Yo quería preguntarle con respecto a lo que he señalado de la imaginación, o sea, de nuestra capacidad para poder crear el mal. Hace 2 días, mi hijo de 4 años estaba viendo la tele y tengo una perra. El niño terminó de ver un capítulo de una serie. Perdón, usted tiene una... Yo tengo un niño y una perra. Y, estos son los 2 elementos importantes. Y estaban los 2 viendo la tele. Solo el niño. La perra dormía plácidamente en el suelo. Es que mi perra ve la tele, por eso le pregunto. El niño de 4 años, mi hijo, se levantó después de ver el capítulo en el cual se hacía una buena imagen de tratar bien a los animales. Se acercó a mi perra que dormía y pude verlo como levantó el pie y le pisó la cola con toda la mala intención. Entonces, es un buen niño, mi hijo. Yo le hice una pregunta, que también se la hago a usted, que es ¿por qué? Y cuando ha dicho lo de la imaginación, de repente he pensado, ¿y si el mal es un acto de creatividad? Cuando veo, esa sería mi pregunta, porque cuando veo a mis hijos jugando, esto es una discusión que tienen muchas veces los padres, qué hijo está malogrando a cuál, o cuando veo que a alguno de ellos se le ocurre el what if, el ¿y si perseguimos a la paloma? ¿Y si? Entonces, mi pregunta sería, ¿el mal, por lo que ha dicho de la imaginación, sería un acto de creatividad y por lo tanto inherente al ser humano? Qué pregunta. A ver, ¿conocen ustedes los cuentos de los hermanos Grimm? Los hermanos Grimm saben que hacer esa recopilación tiene sentido la pregunta, la respuesta que voy a dar, ¿eh? No te pienses que estoy tirando balones fuera. Ya saben que los cuentos de los hermanos Grimm tienen muchas ediciones porque van recopilando cuentos populares y luego hacen la primera versión, creo, Vicente, es de 1812. La primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm es del 12, ¿no? De 1812 y la última de 1856, creo. La del 12 es muy interesante porque tiene 2 cuentos que no aparecen en las 8 ediciones posteriores. En esa edición, la primera, hay un cuento que se llama Los niños que jugaban a ser cerditos. Los niños que jugaban a ser cerditos. Y cuenta la historia, les voy a contar un cuento, a que no se lo esperaban, cuentacuentos Carrasco. Cuenta el cuento, érase una vez, no dice érase una vez. El padre de los críos está pensando en preparar la cena. Y entonces, como tiene que ver qué va a preparar, está con los chavales y dice, bueno, ¿qué cenamos? Y ven a un cerdito. Y entonces deciden degollar al cerdito y comérselo. Bien, ¿no? Al día siguiente, cuentan los hermanos Grimm. Los hijos juegan a ser cerditos. Y entonces uno juega a ser papá y otro juega a ser cerdito. ¿Qué pasa en el cuento? Puntos suspensivos, lo dejo ahí, ¿vale? Esto es interesante porque señala 2 líneas. Un movimiento sería justamente la facilidad con la que normalizamos ciertas formas de relacionarnos con los seres vivos. No sé si es animalismo esto o vergüenza de especie, pero sí que nos relacionamos o repetimos ciertos actos, ¿no? En el momento en el que matamos a la paloma, tiramos la piedra al gato, pisamos la cola al perro, ¿qué tipo de vínculo estamos repitiendo en función del cual o el perro o la paloma o el gato o el hermano o la madre o el amigo es alguien que se convierte en un medio
para mi fin, ¿no? ¿En qué momento yo lo he normalizado? ¿En qué momento me he dado cuenta que esa persona tiene una sensibilidad como la mía? Eso por un lado. Pero por otro lado actúa, y estoy completamente de acuerdo con usted, el concepto de creatividad. El ser humano es aquel que puede construir racionalmente cosas tan increíbles. Puede hacer el mal perfecto, creando, imaginando. Esto no es una idea mía, ¿eh? Esto lo dice Schopenhauer. Cuando dice, el ser humano, las imaginaciones, los pensamientos que ha tenido de las torturas del infierno, increíbles. ¿Y qué es lo que sucede? Que es capaz de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces creo que efectivamente el mal, hay diferentes formas de hacer mal, pero una, y yo creo que de las más graves, tiene que ver con un mal relacionado con la creatividad, un mal relacionado con una imaginación que además trabaja conjuntamente. Esto es muy kantiano, por cierto, el problema de la imaginación, que aparece en la crítica de la razón pura, que luego también aparece en Heidegger y estas cosas. El problema de la imaginación trabaja conjuntamente con la razón para llevar a término de la forma más eficiente, no defectuosa, aquello que tiene que ver con el ¿y si lo hago? Efectivamente, eso creo yo. O sea, dos líneas, repetición, normalización y creatividad. Porque si en la peli queman, discúlpenme, si la peli queman a un gatito, ¿qué pasa si yo quemo a mi vecinito? Si es inferior a mí, si no, es una cosa que yo puedo utilizar, por ejemplo. Hay una pregunta por allí pedida, hay una voz pedida por allí, por favor. Hola, buenas. Yo quería preguntarte, que creo que además has mencionado ya esta palabra que es la conciencia. ¿Tú crees que el gran reto todavía que nos queda al ser humano es precisamente ser muy consciente o trabajar nuestra conciencia de nuestra imaginación y de quiénes somos y de cómo funcionamos? Y de que si entonces trabajáramos a un nivel muy, muy intenso la conciencia de quiénes somos y de dónde estamos y cómo somos, que nuestra naturaleza entonces sería, digamos, distinta, que podríamos evolucionar, que podríamos dar ese salto que nos falta en la evolución. Porque yo lo tomo así, como que es un salto que nos queda por hacer el ser humano en la evolución. ¿Vale? ¿Qué importancia le das tú al trabajarnos la conciencia? Eso sería sintetizando. Pues muchas gracias por la pregunta. Le decía antes en la intervención que nacemos comenzados, y esta forma de nacer comenzados no tiene que ver solamente con las condiciones materiales, sino tenía que ver también con cómo interiorizamos formas de relación con los demás. Si hay algún psicólogo o psicóloga en la sala, sabrá mucho mejor que yo que hay una cosa, un poco banal esta palabra, ¿no? Hay una serie de conductas o de inercias que se llaman los modelos internos de funcionamiento o patrón interno de funcionamiento. Esto implica, por ejemplo, que tú te relacionas siempre con un mismo tipo de personas, o que las relaciones sentimentales que tienes siempre acaban igual de mal, o que te gustan el mismo tipo de personas, o que te disgusta el mismo tipo de personas. Esto no es una cuestión meramente fisiológica, es una cuestión de ese modelo interno de funcionamiento que hace que tu forma de vincularte sea de una forma o de otra, tu forma de tratar a los demás sea una forma o de otra. Por ejemplo, una forma que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, o no, o solo me pasa a mí porque soy mala persona, pero a veces yo, esto es muy personal, pero a veces yo cuando he estado muy cansada o tengo un mal día, ¿ustedes no han ladrado a la persona que tenéis al lado? ¿Han dejado en paz? ¿No os ha pasado eso? Pues lo debo hacer yo, que soy algo mala. Pero eso es importante, porque en el momento en el que tenemos un mal día y lo pagamos con la otra persona, eso es que soy protagonista de mi propia vida y los demás son actores de segunda, que les decía antes, ¿no? Entonces creo que es importante el ejercicio de autocuestionamiento
para localizar cuáles son tus patrones de funcionamiento y cuáles son tus vínculos, tu forma de vincularte con los demás. Creo que eso es un trabajo importante que hay que hacer y creo que es la forma en la que podemos neutralizar ese daño innecesario. Si yo he tenido un mal día y me encuentro con Vicente y Vicente me dice, hola Ana, ¿qué tal estás? Y le digo, anda, vete en paz. No te hago caso. No me hace caso. Porque tú eres una persona inteligente. Bueno, pero imagínate que tienes un mal día o estoy causando un daño innecesario. Y eso lo puedo paliar, lo puedo minimizar, lo puedo quitar. Por eso yo no quiero dar, me niego a dar por perdido al ser humano. Creo que de verdad tenemos la capacidad, que cuesta mucho de cambiar ciertas formas de relación y que implica un cuestionamiento. A menudo se dice, y a mí me molesta mucho, que la filosofía tiene que ver con pensamiento crítico. Ustedes habrán oído esto y todos los que nos dedicamos a la filosofía siempre nos repele mucho esto. Y luego está la formulación según la cual, real, la filosofía no se convierte en pensamiento crítico, se convierte en pensamiento criticón. Es decir, que criticamos lo que vemos en los demás, pero no lo que nos pasa a nosotros. Creo que parte de esa mirada valiente que les decía antes no tiene que ver solamente con ver el mal fuera, sino con ver esos comportamientos que tenemos. Y eso implica distancia y eso implica, como les decía antes, un trabajo muy, muy, muy serio. También les digo, y respondo, y voy cerrando ya la respuesta por si hay alguno de ustedes que me quiera hacer otra pregunta. Yo no sé si ustedes han escuchado, o a lo mejor no, y soy una narcisista, que a mí se me ha presentado a veces como la filósofa del mal. No, pero yo no lo he dicho. No, gracias. Y es una cosa que me llama mucho la atención. La filósofa del mal, venga, la etiqueta mola, ¿no? Es como llamarme Voldemort. Es necesario pensar en el mal y pensar de forma relacional, porque de igual manera que el mal es creatividad y es acción y es vínculo, el bien también es creatividad y también es vínculo. Y la forma de construirlo es ser consciente de nuestros patrones internos de funcionamiento y tener la valentía y la capacidad de renuncia suficiente como para dejar de repetir ciertas cosas que nos vienen bien, ¿no? Les decía antes en la intervención, decimos que el mundo es injusto, pero muchas veces consentimos que el mundo es injusto, si esa injusticia nos beneficia para algo. Pues a lo mejor en ese patrón interno de funcionamiento hay que empezar también a renunciar a cosas. Pienso. Y ya. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o con esta aproximación optimista parece que hay una pregunta más. Optimista no, hombre. Hola. A ver, te estoy escuchando lo más atenta posible y entonces de lo que acabas de exponernos, de pensar aquí colectivamente, extraigo, una cosa que quiero comentar y a partir de ahí hago la pregunta, ¿vale? Lo que extraigo de alguna manera es que la maldad está relacionada con la forma en la que nos vinculamos. Y si no he entendido mal, esa forma de vincularnos está relacionada con las humanidades, podríamos decir la filosofía, los valores sociales y cívicos, la educación física, la plástica, el cuestionarnos nuestra propia conducta y la de los demás, el diálogo, el pensamiento cuidadoso. No sé si es así o no. Pero si es así y lo he entendido bien, ¿hay algo más para que esa forma de vincularnos nos lleve al bienestar, al bien? La última pregunta, la más fácil de todas. Gracias por la pregunta. Hay algo más. Voy a empezar a responderle y voy a intentar ser breve porque sé que se va un poco el tiempo y no, pero breve, pero bien. Cuidado, porque las humanidades, voy a decir una cosa y luego lo completo. Normalmente se puede entender que las humanidades podrían ser
la salvación, el medicamento que nos pudiera permitir tener esa distancia para detectar los patrones internos del funcionamiento. Pero eso también implicaría que entonces los que nos dedicamos a las humanidades somos almas bellas y maravillosas y buenas. Y yo no creo que las humanidades tengan que ver con la bondad en sí mismo, ¿no? Entonces también cuidado con eso. Hacía alusión a las humanidades, y lo digo un poco más brevemente, si luego quiere usted que hablemos más despacio después de esto, de la conversación, lo hacemos. A menudo se pregunta ¿para qué sirven las humanidades? Yo entiendo que como ustedes están aquí no serán esa pregunta. También se pregunta muchas veces y se critica muy duramente el hecho de que en las facultades de filosofía o incluso en los institutos se hable de historia de la filosofía, o para qué leche sirve estudiar griego y latín, o para qué sirve estudiar mundo clásico, o para qué sirve estudiar música, ese tipo de cosas, ¿no? Porque se piensa que esos son conocimientos que simplemente te aprendes de memoria o asimilas. Pero es que ni las humanidades, la literatura, las filologías hacen otra cosa que me parece importante. Cuando me voy a centrar en mi caso, que es la filosofía, ¿no? Cuando estamos explicando un autor en clase, al menos yo lo entiendo así, a ver, lo voy a decir así, Vicente, yo lo siento, pero yo le tengo una manía de Descartes que es tremenda. Bueno, ahí tenemos afinidades. Y hay filósofos que no me gustan nada, pero hago el esfuerzo de intentar pensar lo que están diciendo. Y es una especie de gimnasia importante, porque dejas de pensar como piensas tú normalmente para intentar pensar como ellos. Intentas pensar cómo Descartes llegó a esa conclusión. Estés de acuerdo o no, intentas seguir su forma de pensar. Así que paras tu forma de pensar para pensar como ellos. Es una especie de músculo, es como si vas a hacer gimnasio. Es que vamos a levantar el genio maligno de Descartes, venga, pum, 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 para intentar ver cómo funciona. Y eso pasa con todos los filósofos. También pasa con las filologías. Si hay aquí algún profesora, estudiante de filología, pasa exactamente lo mismo. El momento en el que te enfrentas al aspecto del verbo en griego, dices, Dios mío, que hay más cosas en los verbos. Y te das cuenta de otra forma de decir las cosas, ¿no? Me parece que las humanidades son importantes no porque sean buenas en sí mismas, sino porque te permiten esa distancia. Por eso me refería a que son buenas o que pueden hacer un bien. La maldad, por cierto, en relación con su pregunta, tiene que ver con una forma de vinculación, pero también puede ser una forma relacional y esto también hay que decirlo, con algún tipo de patología, ¿eh? O sea, que no estoy diciendo que este tipo de cosas no existan. Pero ya yendo más a su pregunta. ¿Si hay algo más? Sí. Por favor. Sí. Creo que somos demasiado cortos de miras, estamos demasiado obsesionados por las especializaciones. O eres especialista en el tornillo derecho o eres especialista en el tornillo izquierdo. Y estamos perdiendo la visión holista, religate o religare, de vincular las cosas. Me parece que esa distancia que le decía, que dan las humanidades, que da la filosofía, que da las filologías, que da la literatura, cuando lees un cuento o una novela y te saca por completo y vives otra vida que no es la tuya, te saca por tanto de tu vida, creo que tiene que estar en diálogo con la ciencia. Creo que sin ese diálogo no puede prosperar nada. O sea, creo que se trata no solamente de humanidades, sino de esa relación entre las dos cosas. Pero no simplemente como una educación, como una Bildung, como simplemente es el educar, sino en educar a pensar distinto y con distancia, desde todas las disciplinas, me parece, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Un aplauso.